En la Ciudad de México, siendo las 13 horas con 3 minutos, damos inicio a la audiencia que estaba señalada a las 12 horas con 30 minutos, lo anterior en virtud de que sus señores se encontraba presidiendo diversa audiencia, por lo que siendo el día 29 de enero de 2026, estamos reunidos en la sala de oralidad número 23 del Poder Judicial de la Ciudad de México, efecto de llevar a cabo el desahogo de la continuación de audiencia intermedia deducida a la carpeta judicial 14/1212/2022. Se informa que las cédulas profesionales de las partes técnicas intervinientes fueron previamente exhibidas, sin más que los acreditan como licenciados en Derecho y fueron debidamente verificadas en el Registro Nacional de Profesionistas mediante la consulta de cédulas profesionales en la página electrónica de la Secretaría de Educación Pública, constatando así que son licenciados en Derecho. También se informa que dichas identificaciones coinciden con los rasgos fisionómicos de los intervinientes. Finalmente, la presente audiencia será presidida por el juez de control del Sistema Procesal Penal acusatorio, doctor Alfredo David Rosales Castrillo, razón por la cual solicito a los presentes se pongan de pie para recibir a su señoría. Buenas tardes, siéntese. Gracias. En la carpeta citada por el oficial de sala se declara vista la presente audiencia. ¿Quién comparece por el Ministerio Público? Sí, buenas tardes a todos. Licenciado Francisco Javier Salgado Hernández, agente del Ministerio Público. Por parte de la defensa. Señoría, buenas tardes. Comparece en calidad de defensor, licenciado en Derecho Pedro Roa Herrera, con datos de identidad ya señalados y proporcionados al auxiliar de sala. Su señoría, buenas tardes. Comparece su servidor, licenciado Rubén Brigada Rodríguez, con número de cédula profesional 3.610.373, con datos de identificación ya proporcionados a esta sala y debidamente impuesto. Bien. Imputado Axel Esli Espinosa García, señoría. ¿Ya conoce sus derechos para esta audiencia? Sí, señoría. Desea que lo sigan representando los Sí, señora. Tiene usted la palabra, Ministerio Público. Sí, señoría, llevaríamos audiencia intermedia. Sí. Entonces, ¿ya hubo descubrimiento probatorio? Ya, señoría. Bien. Faltaron algunos documentos. Obviamente lo comenté con la representación social. Entonces, ¿no llevaríamos intermedia? No, nada más para que quede asentada esa parte. Pero, si ¿ustedes consideran que les afecta que la llevemos o se puede recabar el material aún llevando la audiencia? Si es que son, ya es la decisión de ustedes. Bueno, bajo el principio del altar comentamos con la representación social que si esos documentos no los encontraba para el día de hoy, se iba a desistir de esas documentales. Lo digo porque ya lo habíamos comentado con él, ¿no? Para poder desahogar la intermedia el día de hoy, señor. Sí, pero tendría previamente que desistirse de las documentales. Sí, porque son medios de prueba ofertados por la representación social. ¿Está bien? ¿Se desiste? Sí, yo lo voy a marcar en su momento de cuáles me desisto. Ajá. Así es. Bien. Entonces yo creo para que no haya problema de una vez hago uso de la palabra sobre las que se va a desistir. Primero quiero marcar una incidencia, señoría, en mi acusación. Ajá. Respecto al nombre, en la individualización del acusado puse Miguel Ángel Moreno Rodríguez Moreno. El correcto es Axel Esli Espinosa García. Esa es una aclaración o incidencia. ¿Axel qué? Axel Esli Espinosa García, ese es ¿Esli? correcto. Esli Eslin Espinosa García. Es el nombre correcto que debe de estar en la individualización del acusado. Ajá. Después yo propongo respecto de mis pruebas un acuerdo probatorio. Sí. En relación a la prueba número 4, en la parte final donde es para que suban como tal una sentencia en contra del acusado. Entonces mi acuerdo probatorio es de que existe en la carpeta una sentencia en contra del acusado de fecha 22 de octubre del 2018. Ajá. Pero deseo saber si la defensa lo acepta y lo aprueba como tal el acuerdo probatorio. En el acuerdo probatorio se desistiría de esta prueba. Esa nunca se ofertó como medio de prueba. Se mencionó que alguno de ellos iba a hablar de ese documento. No se ofertó ese medio de prueba en la acusación como para poder establecer un acuerdo probatorio de esa naturaleza. ¿No lo señaló en su escrito? Yo lo tengo señalado en el punto número 4, a cargo de Uriel Morales Velasco y Cristian Salvador Portocarrero García, respecto de la información en la que se hace constar la sentencia del acusado por narcomenudeo.
y entonces yo estoy proponiendo en este momento Sí, el que recuerdo retirar la sentencia. de la sentencia, que no o se sea, recabe. si la aceptan, si no lo aceptan, Sí. bueno, pues de todos modos Pues está yo ofertado, creo que está exactamente. correcto, no tiene sentido. ¿Entonces están de acuerdo? Que se excluye esa prueba. Pero Sí. que se tenga como hecho probado, que existe la sentencia. Sí, se tiene como hecho probado. Solo, está bien, señora, solo que la precisión correcta es que, de acuerdo con lo narrado o expuesto por el agente del Ministerio Público, lo refirió de la siguiente manera y podría generar alguna confusión. Dice que informe policial homologado, constancia de reclusión de fecha 12 de mayo del 2022 del reclusorio norte, suscrita por la licenciada Leticia Garnica Morales, en ausencia del subdirector, en el cual hace constar la sentencia del acusado por narcomenudeo. O sea, es un documento diverso. Es decir, es la constancia del centro penitenciario, pero no es la sentencia como tal, ¿no? Entonces sería desistirse de la constancia. Exactamente. Pero que, sí, correcto, pero que acepten que exista en la carpeta la sentencia como tal condenatoria de fecha 22 de octubre del 2018, porque eso, digo, vaya, está ahí y finalmente sería información que incorporen los policías. No tendríamos inconveniente alguno, señoría, salvo que justamente después de hacer la... ¿Exclusión? No, mejor dicho, después de haber practicado con el agente del Ministerio Público la depuración de información que tenía en su carpeta, se advirtió que ese documento en particular no existe o no está agregado a su carpeta. Entonces, por eso pues tampoco podríamos dar fe de que existiese, ¿no? Porque no está en la carpeta de investigación, por lo cual nos opondríamos a ese respecto. No habrá lugar a que llegáramos a un acuerdo en ese sentido, señoría. Entonces, ¿la deja o la...? La dejo, señoría, la dejo Bien. como tal, Bien, porque no aceptan el acuerdo probatorio. sí. ¿Qué más? Bueno, entonces, respecto de todas mis pruebas, las mantengo, las ofrezco como tal, únicamente me voy a desistir en este momento en atención a los acuerdos y pláticas que tuve con el defensor particular respecto de la marcada en el número 5, solamente relativo al informe de fecha 22 de abril de 2022 y respecto a la misma en el punto 5, respecto a la fecha 27 de junio de 2022, todas mis demás pruebas estarían, insistiría en que fueran admitidas, señoría. ¿Algo que manifestar al respecto? Sin oposición, señoría. Bien, entonces en esos términos ya podríamos, entonces tiene uso de la palabra para realizar su exposición Sí, acusatoria. Sí, gracias, señoría. ¿Mande? Yo, oye. No usted, porque Ok. sí lo señala el artículo, dice que... Correcto. Procedo en este momento a hacer la relación clara, precisa, circunstanciada y específica de los hechos atribuidos en modo, tiempo y lugar, así como la clasificación jurídica. El día 16 de febrero de 2022 se tiene conocimiento que el ahora acusado, Axel Esli Espinosa García, junto con sus demás coimputados, Carlos Romana Cisniega Luna, alias Bampi, portador del número telefónico 55 63 16 43 33, Francisco Bautista Ovil o Juan José Martínez Bárcenas, alias El Puma, portador del número telefónico 56 30 08 6607, Luis Fernando Huerta Sosa, alias Marci, portador del número telefónico 55 19 10 15 33, Gilberto García Rodríguez, alias El Gil, portador del número telefónico 55 49 17 07 91, Luis Antonio López Escamilla, alias El Pelón, portador del número telefónico 55 83 04 88 35, Lucio García Ramírez, portador del número telefónico 56 13 72 05 11, Miguel Ángel Rodríguez Moreno, alias El Michi, portador del número telefónico 56 27 19 14 27, y Diego Axel Basulto Bernal, siendo el ahora acusado uno de los líderes de esta asociación delictuosa. Se tiene antecedente que ha cometido ilícitos tales como homicidio, secuestro, extorsiones, robo y narcomenudeo dentro de la demarcación de la Ciudad de México, específicamente
Corredor Roma Condesa, en donde existen varios establecimientos mercantiles con giros de bar, en donde precisamente comercializaban narcóticos y cometen extorsiones, tanto a los dueños de dichos bares como a vendedores ambulantes de la zona, hasta el día en que se llevó a cabo la audiencia inicial. La clasificación jurídica se encuentra prevista el delito de asociación delictuosa en el artículo 253, párrafo primero, al que forme parte de una asociación delictuosa de más de 3, con el propósito de delinquir, párrafo segundo, cuando los integrantes de la asociación cometan alguno de los siguientes: fracción primera, homicidio, previsto en el artículo 128, fracción tercera, extorsión en el artículo 236, quinta, robo previsto en el artículo 224, incisos B, C y D, fracción séptima, narcomenudeo previsto en los artículos 475 y 476 de la Ley General de Salud, en relación a los artículos 15, hipótesis de acción, 17, fracción segunda, hipótesis de delito permanente, 18, párrafo primero, hipótesis de acción dolosa, y párrafo segundo, conocer y querer, así como artículo 22, fracción segunda, hipótesis de quienes lo realicen conjuntamente con otros, vigente al momento de los hechos, sancionado en el artículo 253, párrafo segundo, y vigente al momento de los hechos del Código Penal para la Ciudad de México. Ahora bien, su señoría, respecto al tema de reparación del daño, en este momento no cuento con dato alguno para solicitar una reparación del daño, sin embargo se solicitará en su momento se le condene. Respecto a la pena, su señoría, esta representación social solicita se imponga la pena máxima para el delito de asociación delictuosa. En el presente caso lo es de 12 años de pena privativa de libertad, así como el pago de 5,000 días multa, equivalente a la cantidad de 481,100 pesos, resultante de multiplicar 5,000 veces el valor de la unidad de medida de actualización vigente, que fue en ese momento de 96.22. Asimismo, se solicitará se suspendan los derechos políticos. Solicitud de decomiso de bienes asegurados, no se cuenta con ningún objeto puesto a disposición. Ahora bien, respecto a las pruebas, su señoría, esta representación social, de acuerdo a la acusación, ¿quiere que nada más la anuncie cada una o...? No, es una exposición breve de su acusación, es todo lo que pide el artículo. Las testimoniales, señoría. Bueno, las pruebas ya aquí es otro tema. Aquí más la exposición de su acusación. Hasta aquí termino la exposición, señoría. Y ahí concluye. ¿Defensa quiere hacer alguna manifestación? Sí, señoría, solamente detectamos que en la exposición que hace la gente del Ministerio Público, salvo que se reserve a momento procesal diverso, que en su clasificación jurídica refiere también que el delito de asociación delictuosa lo hace cuando se cometen algunas de las siguientes fracciones: homicidio, fracción tercera, extorsión previsto en el 236, robo previsto en el artículo 224, B, C y D, fracción 7, narcomenudeo, y me pareció que también refirió secuestro, no sé si lo anoté mal. No lo mencioné. En el hecho fáctico, nada más lo menciona como de los delitos. Correcto. Entonces, en el hecho fáctico, señoría, la gente del Ministerio Público pretende acreditar que nuestro representado es uno de los líderes de la asociación delictuosa que tiene como antecedentes justamente delitos como homicidio, secuestro, extorsiones, robo y narcomenudeo. El secuestro no está entonces correspondiente a la clasificación jurídica que nos ocupa, porque entonces sería delincuencia organizada, y a su vez, señoría, porque en su caso, pues en efecto no habría compatibilidad con la clasificación jurídica, pero tampoco de los medios de prueba que pretende desarrollar el Ministerio Público. Con ninguno de ellos comprueba o se pretende acreditar alguna participación en el delito de secuestro, por lo cual
considera este órgano de defensa que se trataría de un error formal en su planteamiento de derecho circunstanciado. ¿Qué tiene que decir al respecto? Señoría, así fue vinculado a proceso y la presente carpeta de investigación es un tercer desglose de la carpeta de donde han participado varias personas que he señalado, y deviene precisamente de un secuestro agravado donde se privó de la vida a 2 personas. Por eso hago el señalamiento que tiene relación con el delito de homicidio. Bueno, aquí lo que observo es que finalmente, así enuncie diversos delitos, finalmente él será juzgado por el delito de asociación delictuosa, nada más. O sea, se analizará nada más si participó en la asociación y ya no será juzgado por las hipótesis que señalan, que considero que el objetivo ministerial es precisamente demostrar que sí se acredita la asociación delictuosa, puesto que cometieron diversos delitos de diversa naturaleza, pero finalmente va a ser juzgado más por la asociación delictuosa, nada más. Correcto, señoría. Sí. Nada más era para esa precisión. Sí, Gracias. es correcto, sí. Entonces, las pruebas que irán a juicio son, como mencionan en el número 1, una Irias, pero se ve que le falta una palabra, y será Irias Magali Roldán Soto. Iraíz Magali Roldán Iraí. Soto. Iraíz Magali Roldán Soto. Agente del Ministerio Público, encargada de la Agencia de Denuncia Digital. Sí, nomás vamos a mencionar los nombres de Okay. testimonio se ofreció. El segundo es a cargo de Ulises Uriel Morales Velasco y Diana Paola Sánchez Ayala, policías preventivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. El tercero es Omar Pérez Palacios, policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Como número 4 tengo a Ulises Uriel Morales Velasco con Cristian Salvador Portocarrero García, también policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Policía de Investigación de la Ciudad de México, respectivamente. En el número 5 tengo a Luis Antonio Trejo Pérez, subinspector de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. En el número 6 tengo a Juan Antonio Pérez Mesa, Policía de Investigación de la Ciudad de México. En el número 7 tengo a José Eduardo López Salazar, jefe de grupo de la Policía de Investigación de la Ciudad de México. En el número 8 tengo a Godínez Luna Marcos Alejandro, agente de la Policía de Investigación de la Ciudad de México. En el número 9 tengo de nueva cuenta a Ulises Uriel Morales Velasco y Omar Pérez Palacios. Serían todos, señoría. Sí. Entonces, y por parte de la defensa, me señala cuál se ofertó, por favor, la testimonial y documental de los informes policiales y ministeriales. No establecen una relación, no. Estoy haciendo unos argumentos ahí. Y los que ofrece es el testimonio de Luis Antonio Trejo Pérez, subinspector de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Son las pruebas de la defensa. Es correcto. El informe de fecha 8 de septiembre. Respecto al informe de fecha 8 de septiembre, respecto al informe del 7 de julio de 2023. Sí. También ofertamos el testimonio de la licenciada Ana Karen de la Torre Cardoso en su calidad de analista de información. Ella adscrita a la Unidad de Inteligencia Táctica y de Apoyo del Centro de Investigación Federal, y ella lo hará en relación a un informe del 29 de noviembre del 24. Sí. También el testimonio con respecto al testimonio de Inocencia García Pérez y de María de Lourdes García Pérez, al tenor de nuestra estrategia de defensa, consideramos excluirlo de nuestro acervo probatorio de ofrecimiento, por lo cual no nos asistiríamos de él. ¿De cuál? De Lilia Inocencia García Pérez y o María de Lourdes García Pérez. Entonces les tiene por desistidos del ofertamiento que hicieron en el punto número 3. Así de es, Lilia señor. Inocencia García Pérez y María de Lourdes García Pérez. Esa prueba no irá a juicio. Es correcto, señoría. Sí, y los demás sí. Los demás sí. Y entonces ya se hizo una referencia de los medios de prueba que van a ser desahogados ante el juez de enjuiciamiento. Asimismo quedará a su disposición en el interior del reclusorio. ¿Está en el reclusorio norte? Oriente, señoría. En el interior del reclusorio oriente, el acusado, como señaló el Ministerio Público haciendo la aclaración, de nombre Axel Slin Espinosa. ¿Cuál es el segundo apellido? García.
García. Axel Esli. Sí. Entonces, quedará a su disposición el interior por 21 Norte. Las defensas que irán a presentarse a juicio, ¿me dan sus nombres, por favor? Servidor Pedro Roa Herrera. Su servidor, Rubén Brigada Rodríguez. ¿Y usted también irá a juicio? Sí, señoría. Ministerio Público, su nombre. Francisco Javier Salgado Hernández. Serán los que acudirán para efecto de que sean oportunamente citados en los datos que ya proporcionaron en la carpeta en que se actúa, para que puedan comparecer en la fecha que se señale por parte del juez que conocerá del juicio. Por lo tanto, se declara la apertura a juicio y en su oportunidad se enviará la carpeta con los videos que se tengan a este alcance, una vez que se conozca el juez que conocerá del juicio. Señoría, una emoción, si me permite. La prueba que nos acabamos de desistir, que es la número 3 del testimonio, también tiene relación con la prueba número 3 de prueba documental, porque está relacionada con ella. Y la prueba 3 y 4 de documentales privadas. Entonces, de ellas también solicitaríamos que se nos tenga por desistidos. Esas no acudirán para su desahogo a juicio, todas que son documentales privadas que serían en su momento incorporadas a través de Axel Esli o de Lilia Inocencia García o María de Lourdes García. Se tiene por desistido de esas documentales que hace referencia. Sí. Y reitero, se declara la apertura a juicio y en su oportunidad pero ¿sabe qué, señoría? Que quisiéramos, antes de declarar la apertura de juicio, nos permitiera hacer algunas observaciones de debate de exclusión de pruebas del Ministerio Público. Sí, adelante. Gracias. Señoría, con respecto a la prueba número 1, que está señalada por la gente del Ministerio Público como la de Iraíz Roldán Soto, esta prueba es referente a una recabación de una denuncia anónima, y de esta denuncia, señoría, de acuerdo con la información que contiene, no se advierte que esté relacionado nuestro representado, por lo que consideramos, salvo mejor opinión, que en términos de lo dispuesto por el artículo 341, inciso B del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta prueba no lo es pertinente. Menciona a Carlos Ramón Arciniega Luna, alias el Vampi, Miguel Ángel Rodríguez Moreno, alias el Miki, pero no guarda una relación objetiva ni subjetiva con nuestro representado, y carece de cualquier idoneidad demostrativa para generar alguna acreditación del hecho circunstanciado que pretende el agente del Ministerio Público. En el caso, sin conceder, señoría, que se sostuviera este medio de prueba aún siendo no idóneo ni pertinente, pues en su caso solamente hay que estableciera como acuerdo probatorio por parte de la gente del Ministerio Público que en efecto de dicha prueba documental o prueba testimonial que es relacionada con una denuncia anónima, no existe imputación alguna en contra de Axel Esli Espinosa García. Si es así, sí tiene la razón la defensa, porque no aporta nada para demostrar su participación en el delito. Señoría, no le asiste la razón a la defensa particular, toda vez que precisamente con esa denuncia anónima se inicia la investigación de la asociación delictuosa, donde se logra investigar y obtener información certera por medio de la cual incluso hay más personas involucradas que he señalado en el segmento fáctico y que fueron vinculados a proceso en distintas carpetas judiciales, una incluso con el mismo número en esta unidad de gestión por diverso delito como fue el secuestro agravado y la asociación delictuosa también. En este caso, únicamente al acusado aquí presente se le pudo acreditar el hecho delictuoso de asociación delictuosa, por lo cual sí es necesario, porque es el medio por el cual se inicia la investigación y con el cual yo pretendo probar precisamente el segmento fáctico,
de eliminar estas pruebas a cargo de Iraíz Magalí Roldán Soto, quien recaba inicialmente la denuncia digital, pues se iría quedando este representante social sin pruebas para acreditar mi segmento fáctico, con el cual pues obviamente solicito o estoy solicitando una imposición de una pena de encontrársele culpable, por lo que pido se desestimen las manifestaciones del defensor particular y en su caso sea admitido como tal este medio de prueba, señoría. Bien, entonces escuchando la versión ministerial me convence y la tendré por admitida para que sea desahogada ante el juez de enjuiciamiento. Solicitaría entonces, señoría, muchas gracias, considere también la representación social en su caso, se establezca como un acuerdo probatorio la misma, solamente que en ella se precise que no está relacionado el ahora inculpado. Pues nada más, si usted ve que ahí no lo No se acepta el acuerdo probatorio, señoría, porque en la denuncia como tal es una denuncia anónima, es con el que se inicia no hay un señalamiento directo en contra de nadie, y ahí se inicia la investigación y es como se llega hasta el resultado por medio del cual incluso fue vinculado a proceso el ahora acusado. No se acepta el acuerdo probatorio. Está bien, adelante. Bien, gracias, señoría. Continuamos entonces con respecto a la prueba señalada como número 2, a cargo de Ulises Uriel Morales Velasco. Esta prueba, señoría, también consideramos que en esencia se sustenta en varios informes de la policía, de estos elementos de la policía, y en particular también en esta prueba consideramos que en términos de lo dispuesto por el artículo 346, fracción 1, inciso B del Código Nacional de Procedimientos Penales, no se menciona a nuestro representado en ninguno de dichos informes. Se investigan en efecto a otras personas, se investigan bares, teléfonos y vehículos, se llevan a cabo entrevistas y seguimientos y consultas, pero de ninguna de ellas se desprende que exista algún vínculo de esas personas investigadas, ni mucho menos que se trate de Axel Esli Espinosa, por lo que también consideramos bajo ese tenor que deben de ser excluidas. Y además, señoría, porque de uno de los informes que refiere el agente del Ministerio Público, el supuesto 22 de marzo del 2022, es ilegible en su carpeta de investigación y no se sabe a ciencia cierta si en efecto corresponda al de la fecha señalada por el mismo. Más allá de su contenido, y de la fecha que no es legible, subsiste que de su contenido no existe información alguna que ligue a nuestro representado con el hecho delictuoso que pretende acreditar la Fiscalía. ¿Tiene su palabra, Mr. Profesor? Sí, gracias, señoría. Señoría, se reitera nuevamente que primeramente para conocimiento de su señoría se inicia con la denuncia digital y posteriormente se les da intervención a diversos policías, tanto de la Secretaría de Seguridad Ciudadana como de la Policía de Investigación de la Ciudad de México, para que inicien los presentes hechos que dieron origen a través de la denuncia digital, y efectivamente fueron obteniendo información y recabando información de diversos participantes. Como le reiteré, se encuentran vinculados a proceso, incluso unos sujetos ya a juicio oral en el reclusorio preventivo Oriente, relacionados con los mismos hechos, en los cuales incluso están vinculados a proceso, reitero, por el delito de secuestro agravado diversos 2, donde se privó de la vida a 2 personas, y poco a poco fueron obteniendo información hasta llegar a la participación del ahora acusado,
que se encuentra relacionado con esta carpeta, al cual únicamente se le pudo acreditar parcialmente para efectos de la vinculación a proceso, el delito de asociación delictuosa. Por lo tanto, señoría, esta representación social insiste en que sí sea admitida las pruebas marcadas con el número 2, que son importantes para que nos den de cierta forma los antecedentes de la investigación que llevó finalmente al Ministerio Público a ejercitar la acción penal por el delito de asociación delictuosa en contra del ahora acusado. ¿Es cuánto, Bien. señoría? ¿Se va a dejar? Señora, una última Sí. propuesta, señorías, nada más para que pueda también usted tener un mejor criterio para resolver. Sí, en efecto, en esa parte no existe contradicción con lo que acaba de exponer el agente del Ministerio Público. Es decir, sí sabemos que existe una investigación que se inició a través de una denuncia anónima en la que no se mencionó a nuestro representado. También sabemos que pues, a partir de ahí se comenzaron a hacer toda una serie de investigaciones, pero que también es cierto que nos encontramos justamente en la etapa intermedia, que es en la que podemos llevar a cabo la depuración de pruebas para que solamente vaya a juicio lo medular. Esta parte que pretende incorporar el agente del Ministerio Público es propiamente un antecedente de investigación conforme a lo que dispone el artículo 260 y cuyo artículo establece que los antecedentes de investigación no pueden ser sustentos para como tal, solo el sustento para aportar otros medios de prueba, pero no pueden ser considerados como medios de prueba. En ese sentido, se insiste en que pues el acervo probatorio que contiene los siguientes medios de prueba, en los que si acaso existiera alguna situación ya de vinculación en hechos delictuosos relacionados con los delitos de asociación delictuosa, bueno, pues entonces que esos sean los que se desahoguen para que podamos empezar el debate y no tener que atender este medio de prueba que en realidad incluso para el juez del Tribunal de Enjuiciamiento pues era solamente un antecedente, pero que no vincula a nuestro representante, por lo cual insistimos en que debe de ser excluido, no por la importancia sin denostar la importancia de la investigación del Ministerio Público y de la policía, sino que en particular este es solamente un referente de antecedente, pero que no hace relación alguna, porque incluso de su aportación, como lo menciona el agente del Ministerio Público en su apartado de esto no refiere que esté relacionado para acreditar otro punto de prueba posterior. ¿Sí? Genera entonces que quede aislado y sería necesario que se desahogara en juicio, señoría. Pues si usted cree que ya con los testimonios que va a ofertar y documentales, usted puede no quitar el tiempo con ciertos medios que no sean pertinentes, no sean idóneos, pues también le invito a que analice esa situación. Señoría, bajo el deber de lealtad, le hago de su conocimiento que me reuní en más de 2 ocasiones con los defensores particulares y les propuse que hiciéramos acuerdos probatorios. Se suponía que el acuerdo probatorio quedó entre la defensa y el servidor de desistirme de las documentales que le señalé al principio de la presente audiencia. Por lo tanto, se entiende que no iba a haber una controversia respecto de la admisión de los medios de prueba que se están ofertando en este momento. Por lo tanto, señoría, insisto en que sean admitidos, toda vez que pueden venir a proporcionar información nueva, que incluso podría, en términos del artículo 390, venir a aportar datos novedosos, información novedosa, para unas pruebas posiblemente incluso de refutación. Pues por lo tanto, sí es indispensable que se admita todo. La defensa, que si no le aporta nada, pues finalmente no van a ser tomados en consideración para la condena. Entonces lo vamos a dejar para no tener problema. Gracias, señoría. En el tenor de la prueba número 3 del testigo Omar Pérez Palacios, en esta prueba de cargo, el agente del Ministerio Público sostiene que será sobre los informes del día 29 de abril y 27 de junio de 2022. Sin embargo, señoría, nuevamente adolece esta prueba de impertinencia y falta de idoneidad, porque
refiere que en la misma, en el contenido de las mismas se refiere a personas que las identifica como líder o jefes de una organización. ¿Perdón? De la organización. De la organización, exactamente. Y no describen los hechos, las fuentes, de dónde se obtienen, solamente que en una base de Google, pero de acuerdo con el contenido del caso de la Escher contra Brasil, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, queda claro que la información obtenida de fuentes públicas, para que tenga sustento probatorio, tiene que estar justamente relacionada con algún otro medio de prueba y no solamente pues con la mera información que aparezca en fuentes abiertas, por lo que incluso esa investigación o acto de investigación podría trascender en términos del artículo 276 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Consideramos también que esta prueba no lo es pertinente y tampoco idónea, y también podría ser violatoria de derechos fundamentales. De ahí entonces que solicitaríamos que se excluya del acervo probatorio de la Fiscalía. ¿Qué dice, Ministerio Público? Señoría, respecto a la prueba marcada con número 3 de Omar Pérez Palacio, quedó establecido incluso en la audiencia inicial que es la principal persona que le hace la imputación a la hora acusado, por lo que esta representación social se quedaría sin la persona que hace la imputación directa a la hora acusado, de no admitirse dicho testimonio de Omar Pérez Palacio, señoría. Por lo cual manifestación se tendrá que insiste aceptar. que se acepte. Está bien, Gracias. se acepta. Adelante. Gracias, señoría. Solamente una acotación. Es cierto que pues muchas de las pruebas pueden ser idóneas y pertinentes para generar la estructura de la acusación del Ministerio Público, pero no por ello significaría que tengan que pasar sin el tamiz de su señoría para la audiencia de juicio, por ejemplo, tratándose de pruebas que se pudieran considerar como ilícitas, porque aun y cuando la prueba pudiera tener ese contenido, pues el agente del Ministerio Público tendría que acreditar por otros medios que la existencia del contenido de esa información, o en su defecto que se hubiese, de acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el descubrimiento necesario o posterior de ese medio de prueba o de esa información, lo cual no acontece en el caso que nos ocupa. Le repito que es solamente información aislada de fuentes abiertas. Sin embargo, bueno, será motivo de... Pues todo lo que está manifestando se lo puede hacer en los alegatos al juez de enjuiciamiento. Es correcto, se lo comento nada más para que tengamos en contexto de que no solamente se sustente el Ministerio Público en que pues, es una prueba con la que voy a demostrar tal cosa. Sí es cierto, pero pues si tu prueba adolece de ilicitud, de no idoneidad... Por eso pues, ante el juez le diría a usted que carece de ilicitud y todo eso lo diría al juzgador una vez desahogado. O en esta audiencia, ¿no? Porque también se puede hacer, ¿no? Sí, pero no, pues con las afirmaciones que hace el Ministerio Público se estima necesario su desahogo, pero pues ya usted hará las manifestaciones ante el juez de enjuiciamiento. Gracias, señoría. Alegatos. Procuraré también hacerlo en los siguientes. Entonces, en cuanto al testigo de nombre Cristian Salvador Portocarrero y de Ulises Uriel Velasco, en esta en particular, como usted lo escuchó hace un momento por parte de la gente del Ministerio Público, no existe en constancias de la carpeta de investigación la constancia de reclusión de fecha 12 de mayo del 2022 a cargo de la licenciada Leticia Garnica Morales, por lo que en todo caso, en términos de lo dispuesto por el artículo 346 en su fracción primera, solicito que se excluya esta porque no reúne las características esenciales para que pueda desahogarse. No se recabó bajo las formalidades que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales,
no está incluida en la carpeta de investigación como tal y por lo tanto viola flagrantemente el debido proceso y el derecho fundamental de defensa de nuestro representado, por lo que bajo ese tenor y toda vez que en términos de lo dispuesto por el artículo 99 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la solicitud de ilicitud y exclusión de pruebas puede hacerse en cualquier momento y en particular en esta audiencia intermedia que es el momento de la depuración, solicitaría que se declare ilícita y no vaya a juicio este medio de prueba. ¿Qué dice el Ministerio Público? Que no le asiste la razón al defensor particular, señoría. Al inicio de la presente audiencia pretendía hacer un acuerdo probatorio respecto a este punto para no ofrecerla precisamente y que se tuviera por admitido el contenido de la sentencia de fecha 22 de octubre del 2018, el cual no aceptaron, y la información sí fue recabada en tiempo y forma y fue lícita, porque incluso fue en el año 2022, estamos en el 2026. Dicha información se encuentra contenida en la carpeta de investigación, de la cual se hizo el descubrimiento probatorio oportunamente a la defensa, y no puede venir a manifestar que no se encuentra agregada, lo que evidenciaría un desconocimiento en la carpeta de investigación. Por lo tanto, esta representación social insiste en que se ha admitido dicho medios de prueba. Sí, se admiten y en todo caso todo eso lo hará valer ante el juez de enjuiciamiento para que no tome en cuenta su desahogo. Gracias, señoría. Respecto a la prueba número 5 de Luis Antonio Trejo Pérez, esta prueba es la consistente en los subdirectores de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Y el punto de prueba sobre el cual refirió la agente del Ministerio Público se desistía es respecto de el informe de fecha 22 de abril del año 2022. Sin embargo, también del descubrimiento probatorio que nos hizo amable y formalmente el agente del Ministerio Público, resulta que tampoco se logró el descubrimiento probatorio del informe de fecha 27 de junio del 2022, por lo que en su caso solicito se excluya de este órgano de prueba la parte conducente respecto de este informe. No, pues ese informe lo puede recabar en tiempo antes de que, cuando sea su desahogo, pues ya versará sobre el testimonio y seguramente van a incorporar ese informe a través de los testigos, pero pues será hasta el momento del enjuiciamiento que usted haga sus manifestaciones al respecto. Gracias, señoría. Duda, solamente que no se descubrió, ¿no importa? No hizo el descubrimiento. Señoría, quiero confirmar la información que le proporcioné a las partes presentes y a usted. Me desistí de ese informe de fecha 22 de abril y también me desistí del informe de fecha 27 de junio de 2022, sí, porque lo manifesté que no se los descubrí. Retiro mi petición, señoría, en ese sentido. Sí. Ahora, en ese mismo orden de ideas, señoría, muchas gracias. También proponerle a la gente del Ministerio Público, en su caso, sobre este órgano de prueba, como acuerdo probatorio, que en estos informes, el contenido de esos informes, pero también que quede como punto resaltado que en los informes policiales que restan no está individualizado o señalado el señor Axel Esli como miembro de alguna banda o participante de alguna de la relatoría en las comunicaciones que hicieron respecto de algunos otros sujetos relacionados con ese delito. Pues eso le favorece. Finalmente, aunque se desahogue, pues al juez le darán otros estos alegatos que con esa prueba no acreditaron la participación de su defendido. No le veo problema. Bueno, si fuera el caso, elevaría entonces una petición más. Por no ser pertinente, solicitaría que también se le comunicara al Ministerio Público si puede desistirse de la misma. ¿Usted quiere desistirse de esa prueba? No, señoría, se insiste en su admisión,
y no acepto el acuerdo probatorio porque, como la reitero, tuvimos más de 3 entrevistas con la defensa y no se llegó a ningún acuerdo para esta audiencia. Bien. Perdón, señoría, pero bajo el deber de lealtad hago la aclaración a la representación social, que su servidor fue el que tuvo las entrevistas con la representación social. No se llegó a ningún acuerdo probatorio, toda vez que faltaba información que nos descubriera y que de la misma se pudiera inducir para llegar a determinados acuerdos probatorios. Y lo platicamos todavía la última vez, que momentos antes de la audiencia podíamos, o inclusive el día de ayer, podíamos establecer un determinado acuerdo probatorio siempre y cuando tuviéramos las demás constancias para verificar la idoneidad y conectividad de las mismas con los demás documentales o informes de los que van a deponer los medios de prueba que el Ministerio Público ofertó. Esa fue la razón por la que no se llegó a ningún acuerdo probatorio. Bien, pero finalmente, con las manifestaciones que ustedes hacen, si les asiste la razón, pues van a demostrarle al juzgador que esas pruebas que desahogará el Ministerio Público pues no identifican la participación de su representado. Finalmente, si no hay nada en cual se, como lo manifiestan ustedes, en el que se le mencione, pues finalmente esas pruebas que va a desahogar no le van a causar perjuicio, porque no están enlazándolo en su participación. Es correcto, señoría, gracias. Tomamos en cuenta su perspectiva y manifestación. Con respecto a la probanza número 6, esta probanza es con relación al testimonio de Juan Antonio Pérez Mesa y está relacionado con diversa información de telefonía de WhatsApp, de datos digitales, contenidos en un disco de CDR. Este medio de prueba a consideración del órgano de defensa se aparta de los requisitos previstos por los artículos 227 a 252, ya que de los mismos no se tiene cadena de custodia respecto de la información contenida en ese CDR, y también, señoría, porque de los mismos tampoco se advierte en términos del artículo 276 del Código Nacional de Procedimientos Penales que se haya llevado a cabo una aportación voluntaria de esta información, menos aún que se haya llevado entonces a cabo mediante una orden de cateo para que se pudiera extraer la misma, y por lo tanto esta sí definitivamente pues se advierte como prueba ilícita que atenta contra los derechos fundamentales de mi representado, y por ello, en términos del artículo 346, fracción 1 romano, solicito su exclusión. ¿Qué dice, Mr. Urco? Señoría, la información que contiene la UCB y la CDR, quiero manifestar primeramente que en el descubrimiento probatorio le hice a la defensa particular un descubrimiento probatorio de más de 28 gigas de información contenida en la carpeta de investigación, en la cual está contenida esta información marcada en el punto 6 como a cargo del policía de investigación Juan Antonio Pérez Mesa. En este caso, señoría, no se requiere una orden de cateo. Se utilizó una técnica de investigación, señoría, que está más señalada a cargo de diverso servidor público, que está en el número 8, y por lo tanto, señoría, es información contenida en los equipos telefónicos asegurados al acusado al momento de su detención y dentro del plazo de la investigación complementaria, por lo que sí es de importancia para esta representación social sea admitida, agregando que sí se cuenta con cadena de custodia de la información contenida en dicho CD y en dichas USB. Usted tiene que admitir, y ya le digo, todo eso lo puede hacer valer ante el juez de enjuiciamiento. Gracias, señoría. Con respecto a la prueba de Eduardo López Salazar,
Bueno, con respecto a eso es en el mismo sentido, solo que en efecto no se, como lo reconoció la gente del Ministerio Público en la prueba 6 y 7, sí en efecto se trata de una técnica de investigación, pero las técnicas de investigación también tienen requisitos y algunas de ellas tienen que estar sometidas a aprobación judicial, otras no. Justamente la de intervención telefónica está sometida a intervención judicial. Por lo tanto, bueno, está ligada con lo anterior, no obstante su determinación anterior solicitaría nuevamente se someta a consideración. Sí, le digo que como yo no tengo los elementos, más que escucho su opinión, y no tengo los elementos para determinar en los casos que ha hecho usted argumentos, decir que sí reúnen o no reúnen los requisitos, puesto que no estoy viendo los videos ni estoy recibiendo los testimonios, razón por la cual una vez que se desahoguen los medios, pues usted todo eso lo podrá hacer valer ante el juez de enjuiciamiento, la ilicitud, que no se recabaron con los requisitos de ley para que los desvalore. Gracias, señoría. Por último, con relación a la prueba señalada como número 9 de Ulises Uriel Morales Velasco y Omar Pérez Palacios, se trata en particular de una prueba relacionada con un seguimiento de una persona a bordo de una motocicleta. También se advierte información respecto de un vehículo de la marca Ford Focus del Estado de México. Un volante de la víctima PAVG y seguimiento realizado obtenido del acusado Miguel Ángel Rodríguez Moreno. Nuevamente aquí en esta prueba en particular, pues advertimos que no tiene pertinencia con el hecho motivo de acusación, tampoco tiene pertinencia con relación a la intervención de mi representado, porque de ninguna de esas pruebas se desprende que exista vinculación o concatenación con el resto de las pruebas en las que pudiera haber participado mi representado. La única prueba con la que se cuenta por parte de la gente del Ministerio Público, como usted lo sabe, señoría, es que pues fue detenido, procesado y sentenciado mediante procedimiento abreviado de un delito de narcomenudeo, pero solitario. O sea, nunca se le dijo que en el momento que se le detuvo con varias personas y que de ahí se desprendiera la red de organización delictuosa, por lo que solamente para efectos de contextuales, pues esta prueba tampoco aporta nada a la teoría del caso de la Fiscalía. Luego, como yo no tengo al alcance, a la vista, las manifestaciones que me hace, no podría yo darle la razón, por lo tanto se tendrá que ser ante el juez de enjuiciamiento. Y evitamos así una apelación ministerial que nos llevaría más tiempo para que se lleve a cabo la audiencia de enjuiciamiento. Ya ve que están tardando mucho las salas en resolver. Claro, señoría. Sí, desafortunadamente también, pues posiblemente, después de un análisis minucioso del órgano de defensa, pues también podría dar lugar a que apeláramos la admisión de pruebas que pueden ser ilícitas. Entonces, por eso lo queríamos de cualquier forma pasar por su tamiz, señoría, con todo respeto. Con todo respeto, le digo, como me hacen manifestaciones que yo no tengo al alcance el contenido de esas testimoniales, de esa prueba de audio, pues no puedo opinar porque no los escucho. Gracias, señoría. Por lo tanto, quien va a desahogarlos, quien va a tener la oportunidad de escuchar los testimonios y ver las documentales, será el juez de enjuiciamiento, y él sí tendrá medios suficientes para determinar si son ilícitas, si no reúnen los requisitos, para no darles valor. Por eso es la diferencia. Entonces declaramos a la audiencia y en su oportunidad se le hará llegar al juez el material necesario para que inicie el enjuiciamiento, y en su oportunidad le señale fecha para que comparezcan ante él. ¿Algo más que manifestar, Ministerio Público? Sí, señoría, antes de cerrar esta audiencia intermedia, ofrecí las testimoniales, los cuales obviamente vendrán a declarar respecto a las documentales que he señalado en todos y cada uno de los puntos, que en su caso se ofrecen en este momento como documentales para que sí quede asentado en el auto de apertura al juicio. Ya todos sabemos que se tienen que incorporar a través de alguna persona. Muchas gracias. Entonces, ¿algo más que manifestar? Sí, señoría, perdón, disculpe, sería todo, y copia de audio y video de la presente audiencia. Defensa.
También nos oponemos a la admisión de las pruebas documentales toda vez que estas no fueron referidas en su escrito de acusación y fue motivo de aclaración alguna. Está claramente establecido, en efecto, como usted lo acaba de mencionar, que pues las documentales tienen que ser referidas con algún testimonio, pero así no fueron ofertadas por el órgano de investigación y por lo tanto nos oponemos en ese tenor. Dará lugar, obviamente, si fuera el caso, señoría, de que usted admita su desahogo para someterlo tal vez a una instancia superior. Sí, porque le digo, pues ya fueron ofertadas y pues ya los testigos se encargarán de incorporarlas. Es que, de acuerdo con la acusación, señoría, no fueron ofertadas. Fue ofertado el testimonio para que rindiera su testimonio referente a un informe, pero no se dijo que además, obviamente como la técnica lo requiere, la documental para que en su momento pudiera conjugarse ese elemento. Pues ya en su probatorio. caso, ante el juez, cuando quieran hacer este tipo de preguntas, usted puede decir que no las ofreció conforme a derecho. Porque yo no tengo el contenido para dar una opinión. Entonces ya tienen conocimiento de que se declara la apertura a juicio y en su oportunidad se les hará saber el nombre del juzgador que conocerá del juicio y las fechas para las audiencias. ¿Usted solicita copia? Sí, señoría, por favor, Sí. solicito copia del audio y video. Se utilizan las copias de audio y video y se declara la audiencia.